el linfoma de Hodgkin, así es. Es pues considerado uno de los más agresivos. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña el doctor Omar López Navarro. Él es médico hemato-oncólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Adriana. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Código Salud. Bueno, pues ¿por qué se le llama? Yo quisiera empezar por ahí, linfoma de manto. Sí, en el tiempo en que se empezaron a describir las enfermedades, que fue cuando hacíamos operaciones de cadáveres para conocer las enfermedades, los patólogos que empezaron a conocer de esta enfermedad, pues hacían descripciones en semejanza a lo que se ve en la vida real. Claro. Uno de ellos eran los mantos que usaba la gente, que les cubría prácticamente la cabeza para ir a orar o para ir a las iglesias. A las iglesias. Entonces, ese pequeño pedazo en un ganglio linfático le denominaron manto, porque era una región que se separaba de todo el ganglio y que tenía ciertos tipos de células. Pero recibió el nombre coloquial de manto y lo sigue recibiendo hasta el día de hoy. Es una enfermedad que costó mucha tecnología caracterizarla. Necesitamos, primero, que los patólogos la vieran físicamente. Segundo, que tuviéramos avances en la biología molecular, es decir, en la genética, para poder encontrar la alteración genética que la produce, que es una cosa que se llama ciclina D1, que no voy a entrar en cosas técnicas, pero lo que hace es que esta célula está activa constantemente, es decir, no para su proliferación y su crecimiento. ¿Y esto no es normal? Esto no es normal. Los cánceres yo los defino como cualquier célula de nuestro cuerpo que tomó una independencia. Es decir, no recibe las órdenes de nuestro cuerpo como una comunidad, sino toma esa independencia, pero también usa el cuerpo para crecer, para proliferar, y pues al final de cuentas el desenlace en caso de no tratar a esos pacientes pues es la muerte. Por supuesto, es el daño, por eso es tan peligroso. Este linfoma es muy peligroso. Este linfoma es muy peligroso. Normalmente los linfomas no presentan tanta mortalidad, son más manejables, pero si nosotros tomáramos 10 pacientes, 9 de ellos llegan con una enfermedad bastante agresiva. Es lo suficientemente agresiva e inclusive para darles un tratamiento similar al que damos a las leucemias. Ah, caray. A diferencia de los demás linfomas, que son tratamientos sí con quimioterapia, estas quimioterapias son demasiado agresivas, normalmente requieren la hospitalización de los pacientes por la agresividad de la enfermedad. Ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Nosotros en la medicina hemos ido avanzando primero con la quimioterapia, es decir, empezamos con este tipo de agentes que no son específicos, es decir, le pegan a todas las células del cuerpo, hacen que uno pierda el pelo, que uno baje de peso, que uno se sienta mal, que uno vomite. Náuseas, vómitos. Exactamente. Y después descubrimos que la biología de estas células era resistente normalmente a la quimioterapia. Y entonces viene un desarrollo tecnológico que nos ha permitido prácticamente la ciencia moderna de encontrar cómo esas células se comunican entre ellas mismas y adentro de las células para tener la función de proliferar. Una de esas comunicaciones es esta que te llamo la ciclina D1, que está sobreexpresada, entonces se activa constantemente la célula no deja de crecer. Y descubrimos también que había una señalización ahí que la podíamos bloquear. Doctor, ¿cuáles son los órganos o cuáles son las partes del cuerpo que son afectadas por este linfoma? Normalmente todos los linfomas afectan a los ganglios linfáticos. Pero ¿Por ahí empieza? Por ahí empieza, puede empezar también en la médula ósea, pero este linfoma en particular puede afectar cualquier parte donde tengamos células que nos defienden, que crecieron y se desarrollaron en los ganglios linfáticos, es decir, las amígdalas, nuestros ojos, nuestro intestino tiene estas células, entonces se puede presentar intestinalmente, entonces puede tener una presentación difícil de diagnóstico que requiere, el vaso puede crecer también y causar problemas para la alimentación de las personas, porque el vaso está muy cerca del estómago, lo comprime y nos causa este tipo de problemas. Entonces es un linfoma muy complejo, realmente. ¿Cómo detectarlo, por ejemplo? ¿Cómo detectarlo? Yo diría primeros síntomas. Que lo primero es que cualquier ganglio que sea normal, uno debería de ir a revisarse después de un tratamiento con un médico general con antibióticos, debería de acudir directamente ya con un hemato-oncólogo para su evaluación. Ese es el primer punto, porque en el transcurso se pueden perder a los pacientes. Es decir, un paciente le puede decir, bueno, es una infección, porque los ganglios nos crecen con la infección, puede haberse infartado el ganglio, pero realmente cuando la evolución dura más de un mes debería de ser evaluado por un especialista. ¿Pero qué síntomas? O sea, yo puedo empezar a sentirme mal, no sé, dolores de cabeza, a lo mejor cansancio extremo, náuseas quizá. ¿Estoy bien? Hay unos síntomas que nosotros le llamamos síntomas B. Síntomas B. Síntomas B, le llamamos así porque la célula se llama B, la célula que origina este linfoma. Y lo que hemos descubierto es que produce mucha fiebre en las noches. Fiebre por las noches. Mucha pérdida de peso. O
O sea, los pacientes pierden de peso rápidamente. Sí. Cualquier persona que tenga estos dos síntomas y un ganglio inflamado debería de asistir rápidamente. Foco rojo. Foco rojo. Fiebre por las noches y pérdida de peso muy rápidamente sin causa Sin causa aparente, es decir, ¿no? tengo una dieta, no estoy haciendo ejercicio extenuante, Claro. sino tengo estas manifestaciones, yo me debería no ya ir directamente con un médico general o internista, me debería de ir directamente con un especialista. Por supuesto. ¿Han aumentado los casos en los últimos años aquí en México, doctor? En México no podría decirlo porque tenemos a Globocan, que nos dice más o menos que tenemos suficientes casos en México para que sea una patología de interés público, más Sí. o menos es la causa número 20 de neoplasias en México, todos los linfomas. Pero no podemos diferenciar realmente si esto ha ido en aumento. Ha ido en aumento en otros países. ¿Por qué ha ido en aumento? No porque aumente el cáncer, sino porque hemos aprendido a diagnosticarlo. Antes las personas llegaban prácticamente y no se sospechaba de cáncer. Los pacientes progresaban y llegaban en más malas condiciones a los hospitales. Y esto es lo que yo quisiera dejar como mensaje, dejar a los pacientes, llevarlos de la forma más oportuna a los hospitales. Claro. Pasar, sí, por el médico primario, por el médico secundario, pero en caso de tener síntomas B, brincar directamente con el especialista, porque el tiempo vale oro. El tiempo es fundamental. El tiempo es lo más importante para que un paciente tenga una etapa temprana de la enfermedad. Así es, y se puede atender. Pueda responder a la quimioterapia, porque por desgracia no todos los pacientes responden a la quimioterapia. De acuerdo. Y que además pueda ser vigilado por una persona que le pueda ofrecer algo más allá de la quimioterapia. ¿Este linfoma únicamente se puede tratar, puede ser tratado a través de la quimioterapia? Inicialmente lo tratamos con quimioterapia, es muy agresiva, pero por desgracia este linfoma se presenta más o menos a la edad de 60 años. Eso es no importante. todas las personas pueden recibir una intensidad como si fuera una leucemia. No, por supuesto. Por lo cual a veces usamos regímenes un poco más pequeños, pero eso también disminuye la respuesta. Pero sin embargo ha aumentado mucho la tecnología y hoy en día hemos descubierto cómo inhibir a la señal de esa célula B. Y hemos encontrado medicamentos de primera generación que nos han permitido que esos pacientes que ya recibieron quimioterapia tengan una nueva opción después de la quimioterapia. Y después la ciencia ha avanzado todavía más allá y ha producido inhibidores más selectivos. ¿A qué me refiero con más selectivos? Es como la segunda generación, es como el iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3, tienen más características de inhibir nada más lo que queremos inhibir, ser más específicos y obtener más respuestas, sin dañar al cuerpo en forma general. Los de primera generación más o menos nos dan una respuesta completa, es decir, que desaparezca el tumor, el linfoma en todo el cuerpo, de cada 10 personas, 2. ¿Y en qué edades se presenta, me decía usted? Más o menos en los 65 años. Pero los ¿35? 65 años. ¿Antes es poco común? En México es muy común que las edades de los linfomas y todas las neoplasias hematológicas se presenten en 10 años antes. Esto es más bien experiencia entre nosotros, lo platicamos entre colegas, pero no sé por ¿A qué cuál se deberá esto? No tenemos una explicación muy real, ¿no? pero sabemos que se presentan 10 años antes de lo que se presentan normalmente en toda la población. Pero como te decía, con los nuevos medicamentos de nueva generación, ya no nada más responden 2, responden 4. Y ya no nada más responden, sino responden 8. Es decir, tenemos respuestas completas que desaparece la enfermedad en 4 pacientes. Tenemos buenísimo. De cada 10, 8 pacientes está bien. Es decir, tal vez no desaparezca el tumor, pero está bien durante mucho tiempo. Se trata. Y esto lo demostró este medicamento nuevo que se llama acalabrutinib, que es un medicamento más selectivo, que es un medicamento de segunda generación. ¿Cuál es el nombre? Acalabrutinib. Acalabrutinib. Sí, es un medicamento que ya está disponible en México, que lo usamos para este tipo de pacientes y que la verdad, pues imagínate, de pasar una quimioterapia a pasar de a tomarse una pastilla en la mañana y una en la tarde. No, pues hay toda la diferencia del mundo. Creo que para los pacientes genera calidad de vida, Por en primer supuesto. lugar. Pueden hacer sus actividades normales, pueden pues disfrutar a su familia a esa edad, pueden disfrutar tal vez de su jubilación y les da la oportunidad de tener una segunda esperanza. Y una vida estable, Sí. ¿no? Que es lo principal, lo más importante. Los factores genéticos, ¿qué tanto influyen? Tenemos factores genéticos linfoma. para la predisposición del linfoma. No los conocemos bien a ciencia cierta, es una enfermedad que no conocemos bien la parte genética. Lo que sí conocemos es la parte de exposición. ¿Qué nos produce un linfoma? Pues tal vez la exposición a radiación ionizante, que es lo que más se ha estudiado con esto de las bombas de Hiroshima, Nagasaki y todos los eventos nucleares. Hemos encontrado mayor cantidad de linfomas en los sitios donde hay exposición ionizante. Radiación. Radiaciones. Otra cosa, algunas infecciones crónicas.
sea, si yo tengo, no sé, una bacteria que me está inflamando el intestino. Un estafilococo, por ejemplo, en las anginas. Exacto, que tengo una inflamación crónica de las anginas, el sistema inmune dice, bueno, ya basta, y puede transformarse a linfomas. Eso se ha demostrado con varios linfomas. Está demostrado. Está demostrado, hay unos linfomas inclusive que con antibióticos podrían curarse de forma temprana y con un diagnóstico oportuno, pero a ciencia cierta no conocemos todas las causas. Una de las también llamadas causas es la exposición a químicos, los derivados del benceno, es decir, exposiciones a solventes, a este tipo de sustancias que nos aumentan el riesgo de desarrollar linfomas. Pero lo que yo personas que trabajan en fábricas. Las personas que trabajan en fábricas, que se exponen un poco más a claro, cuestiones tóxicas, ¿no? A claro, químicos, como usted bien dice. Las aguas también pueden tener alguna, pero a ciencia cierta un factor como en el caso de cáncer de pulmón, que decimos el tabaco o algunos otros son directamente, no lo tenemos al 100%. No está comprobado. No está 100% que el alcohol, comprobado. Que el tabaco, no que las grasas. No está 100% comprobado. Ay, no. Aquí no, aquí lo que vemos bueno es que no los dice. Es un sistema inmune que se independizó de nosotros, pero el sistema inmune se rebeló. Se encarga de defendernos. Claro. Un sistema inmune que no se encarga de defendernos puede convertirse en una enfermedad tan agresiva como una leucemia, en este caso en el linfoma de células del manto. Si no se trata de manera oportuna, si no se envía adecuadamente al especialista y si no se cuentan con los medicamentos después de la quimioterapia, los pacientes quizás hoy en día no podrían decir sobrevivo claro. a este tipo de linfomas. Y bueno, también es gracias a la innovación que existe en este tipo. Y al avance médico. Y al avance médico. Hace todavía unos 10 años, la única esperanza era darle quimioterapia a un paciente. Afortunadamente, y digo yo bendito sea Dios, que hoy hay tanto avance y hay tanta alternativa de alguna manera, ¿no? Contamos ya como pacientes con muchas más alternativas, pero lo principal, hay que hacer hincapié en la prevención, doctor. Exacto, lo más importante, esa es una pieza fundamental. Todo ganglio que tenga más de 2 centímetros debería de ser revisado por un hematólogo. Claro. Todo ganglio que no desaparece después de un tratamiento por más de un mes debería de ser visto por un hematólogo. Toda persona que tenga síntomas B más un ganglio debería de ir con el hematólogo, es decir, con el especialista. Los que están perdiendo peso, los que sudan en las noches o tienen fiebre, aquellos que se sienten que su estado físico y su cansancio es demasiado y se atenúa en las noches. Eso no es normal. Claro. Debería de ir a una persona que les pueda ayudar a un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y tener cada día menos etapas avanzadas en nuestro país. Yo creo que ese es un mensaje muy importante en todos los cánceres. Lo principal. No tan solo en el linfoma. Sí. Es decir, que nos debemos de concientizar como mexicanos que cada día deberíamos de autoexplorarnos. Claro. Deberíamos de pensar cuando no está bien no ir con la persona, que por desgracia en México tenemos la cultura de que todo el mundo ha tenido una experiencia similar. O automedicarnos, que también eso se nos hace muy fácil y muy sencillo. Ir con un especialista claro. Para mí sería el mensaje más importante de forma oportuna y que existen hoy día opciones adecuadas para los pacientes. Doctor Omar, le agradecemos mucho de verdad su Muchas explicación, gracias, su tiempo, su visita aquí en Código Salud y